Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitada del día de hoy es Karen Hallberg. Ella es argentina, científica, especializada en física cuántica. Karen es hoy considerada una de las científicas más importantes y prestigiosas del mundo. Es investigadora principal del CONICET y profesora del Instituto Balseiro. Karen, un placer gigante que estés aquí en Magistrales, de verdad. Gigante porque te quería tener acá en el programa, te trajimos del sur. Karina, para mí es un placer realmente estar acá y poder contar un poco lo que hacemos y para mí es realmente un placer también, así que muchas gracias por la invitación. Vamos a charlar de todo, pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿tu apellido de qué origen es? ¿Te lo pronuncié bien entre Sí. Hallberg? Sí, está bien. En realidad yo no sé cómo se pronuncia porque lo he pronunciado de formas diferentes. Te lo van ayornando. Es un apellido de origen sueco, porque mi bisabuelo era sueco y él vino en la inmigración de inmigrantes europeos a principios del siglo pasado. Él se casó con una escocesa y se vinieron a Buenos Aires, pero se quedaron finalmente en Rosario. Así que por ese lado, que es mi lado paterno por el apellido es sueco, pero también tengo mezcla escocesa y mi abuelo era inglés, por el lado de mi mamá, que vino a trabajar con los ferrocarriles. Así que, y después tengo una abuela italiana también por el lado de mi papá. Así que todo una... Explosivo lo tuyo, tenés claro, una mezcla explosiva, Karen. La pasión la tengo. Total. Sí, así que bueno, como muchos de nosotros, ¿no? Que tenemos antepasados europeos y bueno, de ahí viene. A ver, vos sos oriunda de Rosario, te trasladaste después a Jujuy y finalmente terminás en Bariloche. ¿Es más o menos así el recorrido? Así es mi recorrido. Yo nací en Rosario porque estaban mis padres ahí, pero de muy chiquita mis padres se mudaron a Jujuy y estoy re contenta con esa decisión que tomaron porque me encantó vivir ahí desde los 2 años hasta los 17, que es cuando me fui a estudiar a Rosario, en realidad 2 años, para luego entrar al Instituto Balseiro en Bariloche, porque uno entra a 3er año allá. Entonces, estudié los 2 primeros años de Ingeniería Electrónica en Rosario. A ver, acá empezamos. Contame. Ingeniería Electrónica, si hoy por hoy es una carrera que no es elegida por muchas mujeres, hace unos años todavía menos. ¿Qué se te dio por meterte en ingeniería electrónica? A mí en la secundaria me gustaba siempre la matemática, la ciencia, me gustaba mucho la biología. En realidad cuando yo estaba en 4.º año, y eso es para las chicas que están pensando en qué estudiar un poco, no es que yo siempre la tuve re clara de qué quería estudiar, pero uno más o menos va viendo por qué lado uno quiere ir, ¿no? Entonces, cuando estaba en 4.º año, me gustaba la ingeniería genética. Ah, mira vos. Todo lo que fuese biología, ingeniería genética. Y había una facultad en Misiones, entonces era una posibilidad también ir a Misiones o ir a Rosario, que es donde estaba mi abuela y mi tía, que en ese momento en nuestra situación familiar estábamos pasando por dificultades económicas, ¿no? Te estoy hablando del 80, 81, yo terminé en el colegio en el 81. Y bueno, al final fui a Rosario porque estaba mi abuela ahí y decidí estudiar ingeniería, pero ya con la idea de entrar al Balseiro. Ya estabas con esa idea. Ya estaba con esa idea, porque cuando estaba en 5.º año en el Colegio Nacional en Jujuy, el rector del colegio me dice, mirá, aquí está este instituto de física y de ingeniería nuclear, me decía como que era muy difícil y que la gente que entraba ahí... Pero yo decía, no puede ser. O sea, es como que a mí me gustaba, era adolescente, ¿no? Los adolescentes como que... El challenge, el desafío. Te querés llevar el mundo por delante. Entonces yo digo, no, ¿cómo que no puede ser? Vamos, a ver, probemos. Por ahí a vos te decían que era muy difícil y era, digamos, todavía mejor que te dijeran que era muy difícil, ¿no es cierto? Sí, pero en realidad nosotros lo que queremos hacer es desmitificar eso, porque el instituto en realidad nosotros... Claro. Digamos, mucha gente dice, bueno, sí, es solamente para genios. Y no es solamente para genios, porque si no podríamos estar ingresando a 50 genios del país. O sea, entran 50 jóvenes por año a estudiar las 4 carreras, ¿no? Porque son física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica e ingeniería en telecomunicaciones.
Y ahí entran 50 alumnos por año, todos becados por la Sí. Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. Y estudian ahí. No todos ellos son genios, o sea, son gente que tiene mucha pasión, le gusta lo que hacen. Que le gusta lo que hace. Le gusta lo que hacen y qué bien que les viene al país y cuántos más de esa gente necesitamos. Ni hablemos, Karina, Karen, ni hablemos porque hay... 2 órdenes de magnitud más de gente que se dedica a esas carreras, mujeres y hombres. Sí, exactamente, totalmente. Ya vamos a Vamos entrarnos para bien eso. ahí, pero yo antes quiero, porque hay un dato en tu vida, bueno, el que te está mirando entiende, es obvio, porque saliste elegida en un concurso de belleza a los 16 años, pero ¿cómo se te ocurrió meterte con tu inquietud de volcarte al estudio de las ciencias duras de alguna forma? Claro. En realidad, en Jujuy hay una fiesta que es muy linda, que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes. De los estudiantes, exacto. Esa fiesta sí. es una fiesta lindísima. Si alguien puede meterse a googlear, a verla, es una de las fiestas más lindas del país. Los chicos hacen carrozas enormes, que son todas hechas con una estructura de metal soldada. Primero tienen que hacer el proyecto de qué es la alegoría, qué quieren mostrar, todo para el 21 de septiembre, ¿no? Después hacen la estructura, después hacen flores de papel. Es todo un trabajo en equipo que está muy bueno y además es como formativo también para los jóvenes. En medio de todo eso, que es una fiesta como muy ingenua, muy genuina, en donde los chicos llevan todo, ¿no? No es organizada por empresas o... Por supuesto que el gobierno sí la impulsa, pero principalmente... Pero nace de la propia comunidad estudiantil. Claro, nace sí. principalmente de la comunidad estudiantil y de toda la ciudad, porque están la familia, la gente de los negocios que apoyan. Pero de ahí surge la elección de la reina en ese momento. Las cosas van cambiando un poco ahora, pero todo el mundo participaba. Entonces había que participar en el colegio, después a nivel capital, después a nivel provincial y después a nivel nacional. Pero todo el mundo se presentaba. Era como algo, digamos, bastante común. Es muy común, muy de la fiesta. Mis hermanas también estaban, mi hermana estaba al mismo tiempo que yo, mis amigas. Nosotros no lo veíamos como una competencia de belleza. Te entiendo. No lo veíamos como un concurso de belleza. Te entiendo. Y después, bueno, medio como que también entré en ese ambiente, estuve en un par de cosas a nivel nacional, pero no me terminaba de convencer. Me gustaba estudiar y... Mira que es muy interesante. Claro. Porque, ¿sabés qué pasa, Karen? La verdad, a ver, digamos, gracias a Dios está pasando, pero en realidad es de los últimos años toda un poco esta movida de que está bueno que la mujer tenga un rol, que pueda trabajar, que pueda desarrollarse, pero por ahí hasta hace no mucho tiempo, la verdad, por eso creo que tu historia es muy disruptiva y muy inspiradora para hombres, por supuesto, y para mujeres, ni qué hablar. Porque, de alguna manera, una mujer hermosa, una adolescente linda, hermosa, en cierto momento, por ahí vos te presentabas a un concurso y por ahí la lógica hubiese sido, bueno, pero seguí por ahí, que era un poco más lo común en cierta medida, que ahora también sigue siendo bastante, sí, ojo. Sí, está bien. Lo que estás diciendo es que es un parámetro cultural, ¿no? Exactamente. Que están cambiando algunas cosas ahora, por suerte. Yo también lo veo muy positivo a eso, ¿no? Todos los movimientos que se están dando, la reivindicación de muchas cosas de la mujer, que nosotros un poco con mis amigas lo hacíamos cuando éramos chicas. Te estoy hablando de cuando estábamos en la primaria, teníamos un grupito que éramos el club de las chicas piolas. A ver, para contarme un poquito, no, esta mujer es muy sorprendente. ¿Cómo el club de las chicas? ¿Qué edad tenía? Nombre, primaria, o sea, en la primaria, estábamos 10 años. 10 años. Oh, éramos 6 o 7 chicas y yo todavía guardo los libros de actas de ese grupo de chicas. Con libros de actas. Con libros de actas, éramos formales. Oh. Y si las chicas se están viendo ahora se van a matar de risa, porque nos juntábamos en los recreos en la escuela Belgrano, una escuela que quedaba ahí en el pleno de la ciudad de Jujuy. Sí.
Y hacíamos un montón de cosas, no solamente, imagínate, se llamaba el Club de las Chicas Piolas. Me encantó el Así nombre. que hacíamos cosas científicas, después pasó a ser un club de ciencias y teníamos un sellito. Así que hacíamos cosas, éramos como innovadoras. Eran innovadoras, pero a ver, estamos hablando 10 años, con lo cual vos ya, y te juntabas con quienes tenías más o menos, viste, esas mismas, ese bichito que les picaba. Exactamente. Realmente. Pero ahí hablábamos de cuestiones de mujeres también, de que por qué no podemos hacer esto, de las cosas que decían las otras amigas, de que las mujeres no tienen músculo, de que las mujeres no pueden hacer, pero decíamos, ¿cómo que no? A ver, porque éramos como también, ¿no? Era un desafío para nosotras. Pero fíjate lo que te decía del parámetro cultural, que tuvimos nosotros que sobrepasar una barrera, ¿no? De mostrarnos, mirá, acá estamos y tenemos que hacer más fuerza y como que nos costaba más en ese momento, y cuando yo empecé a estudiar también, y hoy sí, también todavía, lo que yo nunca sentí discriminación, pero sí sentí que había una cosa para superar. Sí, sí. Mira, y eso, porque yo tengo una personalidad que tengo, lo pude hacer, pero ¿cuántas chicas habrán quedado en el camino? Seguro. Porque no tienen la personalidad para hacerlo. ¿Y qué culpa tienen? O sea, cualquiera debería tener la posibilidad de elegir la carrera que quiera y no sentirse, no, porque si sigo esto, ¿qué van a decir? Y mi familia y la sociedad. A eso me refiero, Karina, al cambio cultural que tenemos que hacer desde el punto de todos los aspectos de la mujer, ¿no? Totalmente. Y de los jóvenes también, ¿no? De los jóvenes varones, también hacia la ciencia, pero ese es por ahí otro tema, ¿no? Karen, a ver, un poco siguiendo así un poco con tu historia, vos te casaste bastante chica, 23. ¿no? 23 años. No lo puedo creer. 23 años, me encantó. ¿Te casaste con un compañero de facultad? Con mi compañero del Balseiro. O sea, ¿tu marido también se dedica a las ciencias? Sí, se dedica a la ciencia. Los dos terminamos la carrera al mismo tiempo porque estábamos estudiando en el Instituto Balseiro, y ahí terminás en una fecha determinada, porque como tenés beca para estudiar, te tenés que dedicar full time a eso. Nos recibimos en diciembre del 87, y ahí cuando sabíamos que íbamos a recibirnos dijimos, che, y si nos casamos, ya que viene toda la familia a la graduación. Aprovechemos la fecha. Me encanta el sentido práctico, lo científico, muy bien, me parece práctico. Muy eficientes. Muy eficientes, porque mi familia venía de Jujuy, la familia de él venía de Buenos Aires, así que, y en ese momento eran medio caros los pasajes. Claro, también, ¿no? hagamos todo juntos. Hagamos todo juntos. Y ahí después los dos hicimos doctorado en temas diferentes en Bariloche, ¿no? Él trabajó en altas energías, en el tema de teoría de cuerdas, en el tema de física teórica, y yo seguí con un doctorado con Carlos Balseiro, que es el hijo de José Balseiro, que es el fundador del instituto. Exactamente. Hice mi tesis doctoral de 4 años más en los temas en los que estoy trabajando ahora, que son cálculos numéricos de sistemas cuánticos, como mencionaste. Bueno, yo quiero, en el próximo bloque, pero antes te quiero hablar de esto, pero antes... Tu marido también te promueve, está, me imagino... sí, entre los dos hacemos todo. Yo no digo que mi marido me apoya, no, los dos tenemos... Entre los dos. 50% y sí, bueno, en algunos... ¿Es celoso con vos? ¿Cómo? ¿Celoso? No. ¿No? No, los dos tenemos, digamos, tenemos nuestras carreras, nuestras profesiones, y nos respetamos mucho en ese sentido, pero nos complementamos también. Eso está muy bueno. No somos celosos, nos queremos un montón, tenemos, por supuesto, yo lo veo como un compañero, ¿no? Como un compañero de vida, y tuvimos los 2 hijos mientras yo estaba haciendo el doctorado. Sí, además uno de ellos, un varón que lo tenés estudiando en Suiza, ¿no? Está trabajando en Google. En Google, sí. Exactamente, sí, y una mujer que está dedicada a los temas médicos, es médica, sí, ella es médica de la UBA y ahora está haciendo la residencia en ginecología y obstetricia. ¡Qué bárbaro! Así que sí, pero ella con todo el tema de la mujer también, ¿no? De la realidad que vive, porque está haciendo la residencia en el Hospital Zonal en Bariloche. Y bueno, con todos los problemas que hay y todo, con ganas de ayudar. Yo quiero en el próximo bloque, Karen, que me cuentes un poco esto que la verdad que para la mayoría, ¿no?, resulta bastante trusco, y yo sé que vos lo vas a poder explicar, un poco lo que implica, lo que significa la física cuántica, lo que significa esto que vos estás haciendo de estos estudios informáticos y numéricos, que desembocan un poco en la observación de los semiconductores. Todo esto en el próximo bloque, ¿puede ser? Sí, perfecto.
Bueno, acá yo sigo un placer charlando con Karen, me voy a quedar toda la noche tranquila. Karen, a ver, había quedado del bloque anterior. Sí. Contame un poco en criollo, como quien diría, vos que sos una científica, por supuesto, que trabaja permanentemente con estas denominaciones, lo que implica la física cuántica, la importancia que tiene en el mundo y esto a lo cual vos te has abocado fundamentalmente, que tiene que ver con el estudio de los números y la informática aplicada a los materiales complejos, ¿no? Los materiales complejos y fundamentalmente los semiconductores. Contame, por favor. Bueno, vos debés tener en tu bolsillo, o no sé, todos, los celulares, ¿no? Sí. Los celulares y la gran mayoría de la electrónica moderna está basada en las propiedades cuánticas de materiales. No es nada esotérico. Lo cuántico, mucha gente cuando me habla me dice, uy, cuántico, a ver. Bueno, hay toda una cuestión que lleva la cuántica hacia el lado un poquito más esotérico, que nosotros los científicos tratamos de explicar, que esas cosas no son así, etc. Es otro tema, si querés después lo podemos hablar otro día en otro bloque, que hay muchas imprecisiones. Pero la física cuántica es en realidad un conjunto de leyes de la naturaleza que obedecen o que nosotros pensamos, después de nuestras investigaciones, que son las que describen el comportamiento del mundo subatómico. Todo chiquitito, claro, más chiquitito, por decirlo de alguna manera. Chiquito de la escala atómica. Por ejemplo, vos tomás cualquier material, cualquiera, el sillón, la ropa, un material metálico. Si vos lo miras a nivel atómico, uno de esos materiales se llama materiales condensados o sólidos, un material, y esos son como átomos puestos en una red cristalina con un cierto orden, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal que comemos, sí. Si vos lo mirás, es lindísimo, si vos lo mirás a nivel microscópico, porque vos ves que los átomos de cloro y sodio están formando los vértices de cubos y que forman un cristal. Imagínate entonces... Luminoso. Luminoso y todo eso depende de las características del material, pero vos tenés que imaginarte que tenés el cloro y el sodio puestos en forma alternada en una red cúbica. Es un gran cubo con muchos cubitos y en forma alternada en cada vértice hay un cloro o un sodio. Ese es un cristal. Ahora, el cloro y el sodio tienen electrones, ¿no es cierto? Y esos electrones, según el material, estoy hablando ahora en forma genérica, no solo de la sal, se pueden estar moviéndose en el material, eso formaría un conductor, o el cobre, por ejemplo. Claro. La corriente eléctrica que nosotros medimos es ni más ni menos que electrones moviéndose y llevan carga negativa. ¿Se acuerdan, no? De la secundaria. De la secundaria, exactamente. Bueno, los electrones tienen carga positiva, los núcleos tienen carga positiva. Negativa. Perdón. Entonces, los electrones llevan carga negativa de un lado al otro y cuando uno pone un potencial, esa es la corriente eléctrica. En el cobre, por ejemplo, hay materiales que son aislantes, ¿no? Si vos ves, por ejemplo, la madera o bueno, un montón de otros materiales que son aislantes, significa que los electrones no se mueven, que están agarrados a los núcleos, en esas posiciones del cristal. Nosotros estudiamos eso. ¿Qué tiene interesante, te puedes preguntar? Bueno, las propiedades a nivel electrónico, a nivel de los núcleos, no son las propiedades que nosotros tenemos en nuestro mundo macroscópico, ¿no? No es fuerza igual a masa por aceleración, las leyes de Newton, ¿no? Esas leyes que nosotros estudiamos en la secundaria, sino que hace 100 años, principalmente en Alemania, ¿no? Científicos como Heisenberg, Schrödinger, Max Planck, Niels Bohr, Einstein no, porque Einstein estaba estudiando otras cosas. Einstein estaba estudiando más la gravedad, estaba estudiando otras propiedades. Que yo te voy a preguntar, porque termino con el tema de las ondas gravitatorias y te quiero... buenísimo. Bueno, entonces, todo ese grupo de científicos de hace 100 años descubrieron que las leyes de la naturaleza a una escala tan pequeña era diferente a la que nosotros veíamos en la vida diaria. Entonces, ahí salió toda la teoría de la mecánica cuántica o de la física cuántica, y que tiene propiedades, las leyes son cosas que son antiintuitivas, ¿no? Que no te las esperás, pero las medís. Entonces había que decir, bueno, la naturaleza no es como nosotros pensamos que es, sino que nosotros tenemos que interpretarla. Claro. ¿No? Sí. Entonces, cuando midieron, por ejemplo, que las energías, el efecto fotoeléctrico, ¿qué significa? Que si un material era iluminado por luz,
después salían electrones con ciertas energías y no con otras. No era un continuo. Después que había interferencia, por ejemplo, entre cuando uno hacía chocar electrones, resulta que se comportaban como ondas. Y eso llevó a lo que se llama la dualidad onda-partícula. O sea, los electrones, según cómo vos lo midas, se comportan como una partícula, ¿no? Como una pelotita con carga negativa, o se comporta como una onda, porque esa onda es la que interfiere cuando vos haces chocar a dos electrones. ¿Y qué eso implica, se usa mucho ahora. ¿Qué implica el hecho de que se comporte como una partícula o como una onda? Implica que, por ejemplo, según el experimento, porque cuando uno hace un experimento, por ejemplo, querés ver qué pasa con los electrones a escala atómica, le tenés que tirar con algo, tenés que medir, ¿no? Entonces le tirás con luz, la luz interactúa y también perturba el estado que vos estás queriendo medir. Cualquier cosa que vos hagas, o le pones un campo magnético, le pones un campo eléctrico, cualquier cosa que vos hagas para observar lo que hay adentro de ese material, estás perturbando lo que hay adentro. Sí, sí. Entonces, dependiendo cómo perturbes, vos lo ves si es una partícula o una onda. ¿Qué implicancias tiene? Bueno, en cómo se va a comportar, por ejemplo, ¿no? En los estados entrelazados, que seguro que también has estudiado, el entrelazamiento cuántico, significa que uno puede tener a esa escala, una partícula puede estar en dos estados simultáneos, ¿no? Por ejemplo, y eso no lo ves hasta que medís. Eso es lo que dicen el gato de Schrödinger, ¿no? Que si el gato estaba vivo o muerto, porque estaba, es esa simultaneidad de los estados que uno... Bueno, esas son cosas que parecen un poco extrañas, pero se mide. No es... como te decía, no es ninguna cuestión esotérica, pero eso tiene comportamientos, las consecuencias son, por ejemplo, los semiconductores, que después se descubrieron un par de décadas, al principio del siglo pasado, se descubrió que algunos materiales tenían los electrones que podían estar en ciertos niveles de energía, pero no podían estar en otros niveles de energía. Había como una brecha prohibida, eso es por cómo es el material adentro. Entonces aprovecharon esa estructura de energía para, primero la descubrieron desde la investigación básica, descubrieron que era eso, bueno, ¿qué hacemos con eso? No sé, a la naturaleza se comporta en eso. Después, 30 o 40 años después, vino otra gente que quería aprovechar ese conocimiento para hacer una aplicación determinada, ¿no? Ahí te estoy mostrando cómo la investigación básica es empujar las barreras del conocimiento, pero tarda varios años hasta que se encuentra una aplicación. Claro, claro. Diferente es tratar de buscar una aplicación por algo y tratar de descubrir algo. En general viene de los dos lados las aplicaciones. Una pregunta en relación a esto, como vos bien estás describiendo, ¿no? Hay toda una fase de gran investigación y tarda mucho tiempo luego en poder ser aplicado. ¿Es un poco, Karen, lo que pasó con el descubrimiento de la fisión y la fusión atómica? Sí, claro, exactamente. Porque también a principios del siglo pasado, cuando estaban descubriendo, la humanidad, los científicos, estaban investigando el comportamiento atómico, ¿no? Y en particular el comportamiento nuclear. Cuando ahí se hacen experimentos, Fermi, otra gente, que ven que el núcleo, cuando lo bombardean con neutrones, se puede dividir en dos, también todos esos son propiedades cuánticas, y al dividirse en dos, larga más neutrones y energía, ¿no? Energía en forma de, por ejemplo, de radiación gamma o de otras radiaciones. Eso es un descubrimiento básico, pero después, varios años después, dijeron, no, bueno, pero nosotros podemos tratar de controlar esto y hacer una emisión controlada de energía, y ahí surgió la energía nuclear. Pero también, como en muchas cosas, se desarrollan cosas que no precisamente van para el desarrollo de la humanidad, sino que se pueden desarrollar las bombas nucleares. Con eso, una reacción en cadena como esta, en que un neutrón divide un núcleo, ese núcleo se divide y larga 3 neutrones, que a su vez impactan. Imagínate que esto es exponencial, ¿no? Es un avance geométrico. Por eso el nivel no controlado larga mucha energía. Pero como vos bien decís, hay cosas que se pueden utilizar, obviamente, no para la construcción, sino para la destrucción, como es el caso de la bomba atómica o la bomba neutrónica, ¿no? Claro. Pero que la bomba neutrónica no es la que deja en pie edificios.
No dejan pie, no. También mata todo, digamos. Sí, Eso, sí, okay. las bombas nucleares, primero, vos me estabas preguntando de la fisión, ¿no? Sí, la fisión nuclear. Ahora, sí. la fisión significa romper el núcleo. Entonces se rompen los núcleos pesados, por ejemplo, el uranio, el plutonio. La fusión, si vamos a la tabla periódica, que este es el año de la tabla periódica, mira vos. y vamos a los elementos más livianos, ¿no? Como el helio, el hidrógeno. Los núcleos no se fisionan, son muy pequeños, pero en realidad es al revés. Uno los puede juntar y al juntarse, es justamente al revés lo que pasa en el otro extremo de la tabla. Al juntarse largan energía y eso es entonces, se sabe que funciona, hay experimentos a nivel pequeño, y eso es la generación de energía que se quiere hacer con los tokamak o con los reactores de fusión atómica, ¿no? Bueno, fusión contra lo que pasa es que todavía sigue siendo, no es una utopía, pero todavía no se puede diseñar los reactores para que se haga una emisión controlada de energía a partir de la fusión. ¿Para qué serviría eso? Porque, por ejemplo, perdón que te quería decir que la contracara, digamos, de lo que puede ser, obviamente, un arma de destrucción masiva como es la bomba atómica, tenés la contracara, la maravilla de todo lo que se aplica en medicina nuclear. Sí, por ¿no es supuesto. cierto? Tenés la ciencia desde ese punto de vista. La energía nuclear, que es una energía que no produce emisión de los gases de efectos invernaderos, tiene un montón de ventajas y también tiene desventajas, ¿no? Como todo avance de tecnología, siempre hay como un equilibrio, ¿no? de las cosas a favor y si queremos tecnología tenemos que ver qué estamos pagando para eso, ¿no? Entonces, una sola cosita, la fusión, los reactores de fusión atómica, que es la fusión del hidrógeno, del helio, que en realidad es la fuente de energía del Sol, ¿no? La fuente de energía del Sol no es un fuego. Los fuegos que hacemos en el campamento es energía química liberada, ¿no? Es energía de uniones. Esto es energía nuclear liberada, que es mucho más alta, mucho más fuerte. Entonces la energía del Sol es energía nuclear de fusión. Imagínate si nosotros pudiésemos dominar eso. En realidad tenemos hidrógeno y helio, y principalmente hidrógeno, para 20.000 vidas. Para producir energía. Lo que pasa es que tenés que darle mucha energía para confinarlo en esos toroides, que son los reactores de fusión. Tenés que confinarlo, tenés que levantarlo a temperaturas muy altas y tenés que diseñar materiales especiales que te aguanten esa temperatura. ¿Y son todas cosas muy caras, Karen? Son caras. Cuando uno está en un prototipo siempre es caro porque no sabes, tenés que hacer la investigación. Una vez que está funcionando, ¿no? Como los reactores nucleares ahora, como la energía está bajando mucho. Todo, digamos, los celulares eran caros al principio, después bajaron. Después con la escala llega un momento en donde se abarata, es cierto. Lo que te querés, los láseres funcionan por mecánica cuántica también. Qué interesante eso que estás contando, porque tiene que ver con las cosas que uno conoce en la vida diaria. Exactamente, el láser que usamos, que venden en cualquier kiosco, los punteros, láser es la sigla en inglés que significa emisión controlada y amplificada de luz. Y es una emisión coherente de luz. Adentro del láser tenés, por ejemplo, cristales de rubidio, y esos rubidios, los electrones tienen ciertos niveles y después decaen, ¿no? Hay que subirlos con algo, que puede ser con temperatura o con otras cosas. Pero después decaen imagínate, un nivel discreto, cuantizado, por eso se llama cuántico, porque es un nivel y otro nivel. Y el electrón salta de este nivel al otro. Como el electrón pierde energía y como sabemos que uno de los principios fundamentales que todavía no hemos podido poner en duda, que es el principio de la conservación de la energía, el electrón cae de un nivel al otro, tiene que emitir, como pierde energía, esa energía tiene que salir en algún lado. Entonces sale en forma de un fotón, que es un cuanto de luz. Es una partícula de luz. La luz es una onda, pero también puede funcionar como partícula según cómo lo medimos. Y eso que emite todo junto y a la misma frecuencia roja, por ejemplo, es la luz que vemos, que es la luz del láser, que tiene una frecuencia determinada. No es una luz blanca en donde tenés muchas frecuencias, sino que esto es un rojo puro, tenés un pico en el rojo. Quiero en el próximo bloque, Karen, que me cuentes por qué todavía, porque capaz que sí, no nos enteramos masivamente, pero ¿por qué no se ha podido superar la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? El próximo bloque. Dale.
Bueno, mil preguntas para hacerle a Karen, obviamente, pero bueno, solo me retrotraigo a la anterior, a la que había quedado antes del corte. Karen, ¿por qué todavía no se ha podido superar la velocidad de la luz de los 300.000 kilómetros por segundo? Einstein, lo que él postuló para describir los experimentos que estaban mirando es que la velocidad de la luz en el vacío, o sea, no en el aire, en el vacío donde no hay nada, la luz viaja a esa velocidad que estás diciendo, un poquito por arriba de 300.000 kilómetros por segundo. Es mucho, ¿no? O sea, la luz o cualquier onda electromagnética, ¿no? Los rayos X, los rayos gamma, la luz visible, hay todo un espectro. La luz visible está en el medio, después tenemos los infrarrojos, los ultravioletas, el microondas, las ondas de radio, de televisión. La luz tiene todas esas frecuencias posibles. Ahora, esa luz tarda, por ejemplo, a esa velocidad hace que tarde 8 minutos para llegar desde el Sol hasta acá. Si el Sol se apagara, nosotros nos enteraríamos 8 minutos después. Y no hay nada que pueda viajar más rápido que la luz. Es un postulado, no es que se está tratando de viajar más rápido que la luz, sino que los experimentos muestran que la luz viaja a esa velocidad en el vacío. Ahora, la luz en un medio, como en el agua, en el aire, puede viajar un poquito más despacio. De hecho, viaja más despacio que esa velocidad c, que nosotros llamamos con la letra c, que está en todas las ecuaciones de Einstein. Entonces, el hecho de que la luz no pueda viajar a más velocidad que la que vos decís, eso trae un montón de consecuencias, porque si vos fijás la velocidad de la luz, después en las otras ecuaciones en donde te acordás que velocidad igual a espacio sobre tiempo, bueno, si vos ponés esa velocidad c fija, entonces los tiempos de las personas o las distancias o las longitudes tienen que cambiar para acomodarse a que la velocidad c es constante. Entonces ese es el famoso experimento de Einstein del tren. Exacto. Pero los trenes que viajan a 80 kilómetros por hora no se ve una diferencia, porque imagínate 80 kilómetros por hora, la fracción de 80 kilómetros por hora a 300.000 kilómetros por segundo es muy chica. Pero si vos tenés un tren viajando a 90% de la velocidad de la luz, entonces ahí se ven las diferencias. Y ahí en este tren hipotético de lo que se llama el experimento pensado, si haces experimentos con luz, la persona en el tren mide la velocidad c y la persona afuera también tiene que medir c. No va a medir c más la velocidad del tren. Claro. Entonces ahí se empiezan a acomodar las otras variables. Y eso hace que el tiempo sea un tiempo relativo. Ahora, una cosa que me interesa mucho, Karen, que acabas de decir, dijiste unos segundos atrás, que la velocidad de la luz en realidad es un postulado, no hay más velocidad, no se puede superar. Eso, en el vacío. En el vacío, en el vacío. A ver, te lo pregunto así en criollo, como quien diría. ¿Es imposible, toda imposibilidad, pensar que en el vacío no se puede superar? ¿O cabría la posibilidad de que bajo algún tipo, digamos, de, no sé, de paradigma nuevo tal vez, y tal vez cambiaría la cosmovisión del universo desde ese punto de vista, ¿se pueda superar? Como científica, adivina que te voy a contestar. Nada es imposible. Exacto. Yo no te puedo asegurar de que... O sea, sí, lo que estamos midiendo ahora, los experimentos y todo da que pensar que la velocidad de la luz es esa en el vacío y que nada puede viajar más rápido. De hecho, sirve un montón, ¿no? Para un montón de cosas de la vida diaria. Y además, Einstein después siguió con la teoría especial y la teoría general de la relatividad, en donde también estudió la gravitación y la curvatura del espacio-tiempo. Ahora, imagínate cuando Newton decía, estas son mis leyes de la gravitación universal, los planetas, la atracción gravitatoria, cómo depende de la distancia de los planetas y todo eso. Pero después vino Einstein y vinieron la gente de la mecánica cuántica y empezaron a rebatir esas cosas bajo otras condiciones. Como dijo Newton, en una carta que escribió. Él dijo, nosotros estamos parados a hombros de gigantes, ¿no? O sea, la gente que pensó en el pasado generó teorías, modelos y midió cosas hasta donde le daba el cuero en ese momento.
hasta donde podía con la tecnología. Mejora la tecnología, mejoran también, bueno, las computadoras, se llega, por ejemplo, a medir a más bajas temperaturas, casi muy cerca del cero absoluto, que es menos 273 grados. Se miden con más precisión un montón de cosas y eso permite también avanzar más sobre el conocimiento de la naturaleza. Entonces, se van generando teorías nuevas en otras escalas. Entonces, la escala subatómica, como decíamos al principio, tenía leyes nuevas que Newton ni se le hubiese ocurrido porque Newton nunca había medido tan chiquito. Claro, claro, por eso vos partís de la premisa, me decís, como científica nada es imposible. Desde ese punto de vista, claro, te hago la siguiente pregunta. Dos cuestiones vos las podés considerar como bisagras en los últimos años de la ciencia. Me estoy acordando de la que es la famosa máquina, la aceleradora de partículas, la llamada máquina de Dios. Por un lado eso, y por el otro lado, un poco la última de las investigaciones que parece que eran borradores, lo que había dejado Einstein sobre las ondas gravitacionales y el descubrimiento de los agujeros negros. Estas dos cosas, ¿han cambiado o pueden cambiar paradigmas de la cosmovisión científica? Bueno, el acelerador de partículas es el CERN, ¿no? El Centro Europeo para Investigación Nuclear, que está en Ginebra, y es este acelerador de varios kilómetros de diámetro que acelera haces de protones o de hadrones o otras partículas y las acelera a energías muy altas en haces que van uno contra el otro y genera partículas subatómicas y se estudia eso. Hace poco descubrieron el Higgs, que es una partícula nueva, y en el 2012. Claro. Que te acordás que el 4 de junio, que fue el lanzamiento, y eso había sido predicho por un teórico, Higgs, ¿no? Un señor de apellido Higgs, que necesitaba eso para explicar unas cuentas que estaba haciendo para algunas observaciones que habían hecho. Y después se ve esa cuasipartícula. Eso está buenísimo, cuando desde la ciencia uno puede predecir resultados y que después se miden. Y en general es al revés, se miden cosas y que después nosotros los teóricos tenemos que tratar de explicar. Y muchas veces se miden cosas que nadie entiende y medio que fue un descubrimiento casual, entre comillas, ¿sí?, que se llama serendípico, ¿no? La serendipia es una casualidad orientada. Los superconductores de alta temperatura crítica, que son materiales que superconducen, o sea que los electrones que llevan esa corriente van todos en forma coherente, como dados de la mano, ¿no? Sin chocar contra la red y sin producir resistencia. Eso se descubrió a altas temperaturas en 1986. Yo era estudiante en el Balseiro y fueron unas épocas que no dormíamos por medir. La pasión, ¿eh? La pasión esa. Eso fue serendípico. Eso fue porque los investigadores estaban mirando esos materiales, más o menos vas guiando la cosa y de repente la naturaleza te muestra una cosa copada, nueva. Qué momento de honda emoción debe ser realmente. Estabas buscando eso, estabas buscando otra cosa. Sí, y está bueno eso, ¿no? Sí. Que pase eso en la ciencia. Entonces, lo de cambio de paradigma, por ejemplo, el hecho de haber medido las ondas gravitacionales o la foto hace poco del agujero negro. Sí, bueno, impresionante. Es una imagen, no es una foto, increíble, porque es una imagen reconstruida de varios radiotelescopios puestos en todo el mundo, usando la Tierra como gran radiotelescopio, ¿no? Es una imagen, y esa imagen es la primera imagen de un agujero negro. Había antes indicios y cálculos. Ahora, las ondas gravitacionales son un concepto que la verdad que es como que te explota la cabeza pensarlo así, porque en realidad lo que midieron, lo había predicho Einstein hace más de 100 años. Hace mucho tiempo que están tratando de medirlos, pero como te decía, la tecnología no acompañaba y no se podía. La tecnología que necesitas para eso tiene que medir diferencias de longitud de una fracción de un protón. Eso es muy chico. ¿Eso sería cuántos? No sé, es como inimaginable, digamos. El protón está dentro del núcleo, ¿no es cierto? Bueno, una fracción de protón. ¿Por qué? Porque en realidad es una interferencia de dos canales en donde hay láseres y que interfieren, ¿no? Dos ondas, imagínate, de láseres que interfieren en un punto. Y se ve que hay interferencia constructiva. Por ejemplo, los máximos de las ondas están, suponete, en fase.
Después, si hay una onda gravitacional, la onda gravitacional, según Einstein, y se ha medido, cambia las longitudes en el espacio. O sea, el espacio está cambiando. La distancia entre vos y yo cambia. Eso es lo que te vuela la cabeza. Cuando pasa una onda gravitacional, la distancia se acerca o se aleja. Sí, sí. Pero una fracción de un protón, por supuesto que ni nos damos cuenta, ¿no? Sí, sí. Pero cuando eso pasa, uno de las dos ramas de la interferencia se hace más chica o más larga, se corre el punto de interferencia y eso lo pueden medir. Imagínate la tecnología que necesitas para eso, porque necesitas sacarte todas las vibraciones de afuera, efectos de temperatura, necesitas medir con una precisión, que es la que te decía. Entonces la tecnología también ayuda a eso. Imagínate si Einstein estuviera vivo ahora. Imagínate con la tecnología a su disposición que tendría, ¿no? Lo que podría hacer. Lo que podría hacer, pero además viendo que su predicción desde 100 años está ahí y están midiendo una variación de espacio y tiempo verdadera. Es muy copado eso. Vos sabés, Karen, que yo soy una convencida que con la tecnología, acá en el programa hablamos mucho de tecnología y todo, y la verdad es que creo que estamos ante un mundo que todavía ni imaginamos todo lo que va a venir. Pero que tengas una pregunta un poco de cuando uno era chiquito y veía ciertas series en donde, por ejemplo, para ver, digo, ¿alguna vez se podrá lograr ponerle la traslación? Había una serie famosa, creo que era Star Trek me parece, bueno, no me acuerdo. Sí, o la teleportación. O teleportación, en donde no, o sea, vos no necesitabas más aviones, nada, sino que te metías dentro de un tubo y aparecías en, no sé, en Suiza, vas a visitar a tu hijo, estás acá, te metes en un tubo y apareces en Suiza en 2 minutos. Sí, esas cosas son tan fantasiosas. A mí me encanta que hagas esta pregunta porque la ciencia ficción ayuda a pensar, en realidad. Son cosas inventadas que generamos con nuestra conciencia, pero muchas veces ha impulsado... Inspiraciones, ¿no? Ha inspirado o al revés, toma cosas de la ciencia, las exagera y después muchas cosas no son. Pero está bueno para inspirarse, ¿no? A ver, digamos, las cosas de ciencia ficción. Lo que vos decís es muy improbable, porque en realidad la mecánica cuántica, y eso es lo que yo te decía de las cuestiones más New Age, de la mecánica, la gente que explica la mecánica cuántica o la quiere aplicar a nuestro comportamiento, a nuestra conciencia o a nuestro accionar en la vida diaria macroscópica, que es esto, el tamaño eso no es correcto, porque la mecánica cuántica fue desarrollada a nivel microscópico, a nivel más chico, a nivel subatómico. Tiene algunas manifestaciones a escala nuestra, como por ejemplo que se ve el láser, que se ve algunas propiedades de la superconductividad, pero no es válido hacer una teoría que funciona en una escala, pasarla a otra escala, ¿entendés? Entonces ahí es donde pasa a ser una pseudociencia, pero entonces lo que vos estás diciendo es tratar la mecánica cuántica que funciona a nivel subatómico en nuestros cuerpos, después que hacen las reacciones químicas, etcétera, dentro de nuestros cuerpos, eso después no lo podés aplicar a que yo estoy allá y acá al mismo tiempo, o que hay un entrelazamiento entre nosotros, o el entrelazamiento de la conciencia, o que yo te pueda leer la mente. Te entiendo. No es así. Ese pasa por cuestiones más psicológicas o por otro campo. Sí, sí. ¿Está bien? Pero hay que tener cuidado de que las teorías son para cada escala, ¿no? Igual me encanta porque vos es altamente improbable, sí. Nada decís que es imposible desde el punto de vista científico, pero lo que sea obviamente con toda la teoría científica, lo que es la demostración. Vos sabés que créeme, yo nunca hablo del tiempo acá, pero se me está yendo el tiempo y no lo puedo creer porque a mí se me ha pasado. ¿Ves la ley de la relatividad? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Para mí pasaron 2 minutos. Pero pasó una onda gravitacional. Pasó una onda gravitacional acá en el medio, mirá vos. Pero no quiero dejar de mencionar, Karen, porque bueno, sos un orgullo para todos los argentinos realmente que dentro de la cantidad de premios que has tenido, creo que es el último, no sé si te han dado otro ahora en el medio, pero bueno, el premio L'Oréal UNESCO, que es muy, muy importante porque tiene que ver también con un reconocimiento, no solo de vos como científica, sino que además una mujer científica, ¿no? Un poco hablando de lo que decíamos al inicio. Sí. Creo que es un reconocimiento fantástico ese. Sí, es muy lindo ese reconocimiento porque es en realidad la Fundación L'Oréal con UNESCO, y UNESCO, que es la parte de ciencia, educación y cultura de las Naciones Unidas, hay un jurado que está compuesto por premios Nobel, por gente muy prestigiosa,
y el esfuerzo y los fondos que están poniendo, los fondos están puestos por la Fundación L'Oréal y el prestigio y la parte académica por UNESCO. Realmente es increíble, ¿no? Increíble, en el sentido de que yo lo agradezco mucho porque están haciendo mucho esfuerzo a nivel internacional, a nivel de cada país también. En Argentina tenemos una versión L'Oréal CONICET, porque es la empresa L'Oréal junto con CONICET. El CONICET, sí. Bueno, estos premios, uno dice, bueno, es una discriminación positiva, ¿no? Que en algún momento debería dejar de darse si realmente va en la dirección que uno piensa. Claro. Pero en este momento realmente hay una... Es necesario, está bueno. Hay una diferencia, porque como yo siempre digo, no hay ninguna razón por la que no tendría que haber una paridad de género en las ciencias. ¿Por qué no? Porque las mujeres se dedican mayoritariamente, las que pueden estudiar, ¿no? Se dedican mayoritariamente a algunas carreras y no a otras. Es cultural eso, Karina. Sí. Entonces... pero hay dos aspectos acá. Uno es que faltan, primero, muchos más jóvenes dedicados a estas carreras. Hay muy pocos, estamos formando muy pocos computadores científicos, ingenieros, ingenieras, físicos, gente dedicada a la química, a la matemática, la ciencia de la computación, la informática. O sea, son carreras del futuro y tendría que estar repleto, no debería haber lugar en las facultades para los jóvenes que quieran estudiar esto. Y además de eso, las mujeres en esas carreras como estudiantes son 30 o 20%. Entonces realmente es una diferencia. Si fuese 40 y algo, uno dice, bueno, está más o menos, pero esto es mucha diferencia. Con todas estas acciones está aumentando y cambiando un poquito, pero es muy poco. No es un cambio radical, no es un cambio cultural importante. Y después está el tema de los chicos que no tienen igualdad de acceso. Seguro. ¿No? O sea, acá estamos diciendo, las mujeres dicen, yo estudio esto o esto, pero hay muchos jóvenes en el país que ni siquiera se pueden hacer esa pregunta, ¿no? Vos sabés que de verdad, no tengo más tiempo, pero te digo, lo más importante, nada es imposible, vos lo decís como científica y como mujer, y lo positivo es que entonces hay mucho por crecer todavía, Karen. Lo mejor está aún por venir, hay mucho por crecer, digamos, en el campo de las ciencias, en el campo de lo que es el tema de la mujer en la ciencia, hay mucho por crecer. Exactamente, necesitamos esa revolución cultural en donde el pensamiento científico también permea a todos, ¿no? Tenemos que todos tener más pensamiento crítico, razonar más, inspirarnos más, ser más conscientes del mundo que nos rodea. Un placer y gracias por tu pasión. Gracias a vos, Karina, por la invitación. Es un placer, de verdad. Usted sabe, yo me reencuentro en el próximo Magistrales.